Hoy es sábado 13 de junio. Esta es nuestra sesión 17 de aprendizaje de la Red LATAM cuarta generación. Y en esta ocasión nos acompaña Sabrina Duque para hablar sobre crónicas viajeras, periodismo de viajes. Entonces, antes de empezar, Sabrina, vamos a pasarle la palabra rápidamente a cada persona para que se presente. Y vamos a empezar con Micaela, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy de Asunción, Paraguay, Micaela Cataño, y tengo 25 años. Gracias, Micaela. Tatiana. Ahí. Hola, yo tengo 22 y estoy en Montevideo, en Uruguay. Muchas gracias, Tatiana. Evandro. Creo que se quedó pasmado. Entonces vamos con Melissa. Hola, soy Melissa, tengo 24 años, soy guatemalteca y actualmente estoy en Buenos Aires. Gracias. Vamos con Nicole. Hola, yo soy Nicole Martín, 25 años y vivo en Buenos Aires, Argentina, donde nací. Gracias. Laura Rodríguez Salamanca. Hola, yo soy Laura Rodríguez Salamanca, tengo 24 años y vivo en Tabio, eso es muy cerca de Bogotá, en Colombia. Gracias, Laura. Katia Rejón. Hola, buenos días. Yo soy Katia Rejón, tengo 26 años y soy de Mérida, Yucatán, México. Gracias, Josefa. Hola, soy Josefa Barraza, tengo 25 años y soy de Santiago de Chile. Gracias. Carla Crespo. Tampoco. Entonces vamos con Carlos Mayorga. Hola, soy Carlos Mayorga, tengo 21 años y estoy en Bogotá, Colombia. Gracias. Zach Nicté. Hola, yo soy Zacnitec Calderón, tengo 28 y estoy en Durango, México. Gracias, Gabriela Valls. Hola, soy Gabriela Bay, soy de Cochabamba, Bolivia y vivo en Cochabamba. Fantástico, gracias. Génesis Méndez. Hola, yo soy Génesis, tengo 26 años, soy venezolana y vivo en Santiago de Chile. Gracias. Ana Frías. Hola, soy Ana Cristina Frías, soy venezolana y estoy en Buenos Aires. Ah, muy bien, esa no la logré. sabíamos, ya lo logró. Estaba varada en Hamburgo hace unas semanas. Oh. Paola Santiago. Hola, mi nombre es Paola Santiago, soy de Puerto Rico, estoy en Guayama, tengo 25 años y eso. Muy Buenos días. bien, lo duda. David Adrián, por favor. Hola, soy David Adrián García, tengo 29 años y soy de Chihuahua, México. Todo el mundo dudamos de nuestra edad y de nuestra existencia en esta cuarentena. Es que ahorita ya no importa el tiempo. Muy bien, vamos con Charlie Barrera. Hola, mi nombre es Charlie Barrera, soy de Venezuela y vivo en Buenos Aires, Argentina, tengo 26 años. Muy bien, ahí hay una gran delegación de personas radicadas en Buenos Aires. Aranza. Perdón. Hola, yo tengo 23 años. Me agarraron justo cuando iba a tomar un poquito de café. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo podemos saber qué es café y no tequila? Vino? Tequila. No. Muy bien. Evandro, ¿estás ahí ahora sí? Ahora sí, estaba cayendo el acento ahora. Me llamo Evandro, soy de Brasil, tengo 23, así como Jordan. Muy bien. Alejandra Canchanya. Hola, soy Alejandra Canchanya, tengo 23 años y soy de Perú. Muy bien. ¿Y Hernán? Hola, ¿qué tal? Soy Hernán, tengo 25, de Lima, Perú, residiendo en Lima, Perú. Fantástico. Ian Cavazos. Hola, soy Ian Cavazos, tengo 22 años, soy de Monterrey, México y aquí vivo. Fantástico. Ahora sí, Carla, por favor. Carla Crespo. Hola, yo soy Carla Crespo, soy ecuatoriana también y vivo en Cuenca. Gracias, Carla. Milagros Berríos. Hola, ¿qué tal? Soy Milagros Berríos, tengo 29 años y vivo en Lima, Perú. Genial. Carmen Victoria.
Hola, soy Carmen, vivo en Caracas y tengo 27 años. Gracias, Carmen. David Bolaños. Hola, soy David Bolaños, soy tico acá de Costa Rica y vivo en San José. Genial. Génesis Anangonó. Hola, soy Génesis Anangonó, soy de Quito, Ecuador. Tengo 22 años. Gracias, estamos ya terminando. Samara Díaz. A ver si Samara nos escucha. Los escucho, solo que el internet acá está terrible. Hola, soy Samara Díaz, soy colombiana, vivo en Aguachica, sur del Cesar, y tengo 24 años. Gracias. Mercedes Gorostiaga. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mercedes Gorostiaga, tengo 26 años, soy argentina, pero vivo en la ciudad de Nueva York. Está en la Estación Espacial Internacional. Sí. Mercedes. Y vamos a hacer también un saludo a las personas de otras generaciones y externos a la red que también están acá. Está Norielis, desde Puerto Rico. Si puedes saludar, Norielis. Hola, buenos días. Qué emocionante escucharles a todos. Ella es de la tercera generación. Está también, Sí. si no veo mal, a Florencia González. Hola, sí, veo a Norielis y a Alba llenas de nostalgia como yo, viéndolos a los demás al presentarse. Muy bien. Entonces, Florencia está en Ciudad de México. Y Alba, ¿estás por ahí? Hola, mi nombre es Alba Rivas, yo vivo en Cusco, Perú, y es lindo volver a asistir a una sesión LATAM, así como Noirelis y Flor. Muchísimas Gracias. gracias. Y están también Noé Tegli. Si te puedes presentar, por favor. Hola, mi nombre es Noelia, soy de Buenos Aires, vivo acá y tengo 29 años. Y también cumplí en pandemia, así que estuve dudando de cuántos años tenía. Muchísimas gracias por acompañarnos, Noelia. Adriana, creo. Adriana. No sé si está por acá. No la veo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Adriana de Puebla, México. Fantástico. Hola, Adriana. Tengo 80 años. Muy bien, muy bien. Aquí es intergeneracional absolutamente. Ajá. Y me falta alguien que no sé quién es. ¿Alguien falta de presentarse? Sí, yo. Sí, adelante. Hola, soy Darcy, cubana, y tengo 26 años. Ah, Darcy, claro, es que no veía tu nombre. Apareces como iPhone. iPhone, sí, sí. Y yo también desde La Habana. Mi nombre es Jessica Domínguez, tengo 29 años. Fantástico, gracias Jessica. Perdón que no te haya visto, no veo tu recuadrito. Liz Oliva, ¿estás por ahí? Bueno, Liz Oliva es otra chica cubana, si es ella, estaría en La Habana. Y también nos acompaña, rápidamente ya para terminar, por favor, Quetzali. Hola, ¿qué tal? Yo soy Quetzali Rosas, 32 años, desde México y soy codirectora de Factual. Un gusto, Sabrina, y buen día a todos. Quetzali es mi socia en Factual y Flor Luján, ¿cierto? Así es, los saluda Flor desde Argentina y también estoy dudando, pero tengo 27 sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias chicos, chicas. Espero que no haya faltado nadie. Bueno, Sabrina, esto siempre se me hace algo muy simbólico, es decir, como poder dar un vistazo rápido a lo que es la diversidad geográfica, diversidad en todos los sentidos de esta red LATAM. Entonces, por último, les pido una... bueno, faltaba Sebastián Rodríguez. Sebastián, ¿estás en dónde? Sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, Sebas Rodríguez, chileno, que vive en Barcelona, 26 años. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, Sabrina te decía, esto es la red LATAM. Y dicho eso, pues me gustaría pasarte la palabra a ti. Y nuevamente, como saben, Sabrina Duque, autora de crónicas, libros de periodismo de viajes, que nos va a compartir algo a partir de su experiencia. Y si necesitas compartir pantalla en algún momento, avísame para hacerte anfitriona. Y si no, Ya, perfecto. todos tuyos. Yo te iré diciendo cómo vamos de tiempo también, ¿vale? Ya, perfecto, perfecto. Bueno, buenos días.
buenas tardes, de donde sea ya más tarde. Es realmente un gusto estar con ustedes. Me quedé muy feliz cuando Jordi me invitó, porque he escuchado mucho sobre la red LATAM y conozco personas que han salido de la red, que son grandes periodistas. Me encanta el proyecto. Me parece una iniciativa maravillosa para poder potenciar a las nuevas generaciones que nos van a dar el periodismo de calidad que necesitamos en Iberoamérica siempre. Bueno, yo estoy en Nicaragua en este momento. No sé cuánto tiempo más voy a vivir aquí. He vivido en Alemania, en Portugal, en Brasil. Y la experiencia de vivir en un país y no ser turista es básicamente lo que me ha ido llevando a la crónica viajera, a la crónica de viaje. Comienzo por hacer esta diferenciación. Una cosa es la crónica viajera, como ustedes habrán revisado los links que les envié, los enlaces. Son historias sobre la gente y los lugares, no son guías para visitar un lugar. El periodismo de turismo es un periodismo necesario, un periodismo que es súper útil, que nos puede ayudar a planificar la llegada a un lugar, saber qué es la comida que se recomienda o la atracción que no podemos evitar o que debemos visitar para entender sobre la historia y la cultura de un país. Pero ya el periodismo de viajes tiene otra implicación. El periodismo de viajes se trata de recorrer un territorio y conocerlo, y se conocen procesos, y se conoce su historia, y se conoce a las personas. Es una cosa un poco más reposada también. Tú puedes hacer perfectamente una pieza de turismo en 3 días, escribir sobre una variedad de cosas, pero para hacer una crónica de viajes sí necesitas más tiempo, porque necesitas poder entender procesos, poder entender historias, necesitas mucha documentación, necesitas empatizar con la gente, entender el punto de vista de las personas que habitan ese territorio para poder explicarlos a otros. Una cosa que quiero decirles, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, me interrumpen y hacemos la conversación un poco más fluida si les parece. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron en la entrada del texto de Alex Ayala sobre el hombre que había 60 años antes plantado un árbol para hacerse su ataúd. Esto de aquí, a primera vista, tú dices, sí, eso que tiene que ver con los viajes. Pero el texto termina contándote la relación de Bolivia con la muerte, la relación de una persona, de un pueblo donde hay una relación con la muerte distinta a la que yo, por ejemplo, no tenía idea de las tradiciones mortuarias de Bolivia hasta que leí el libro de Alex Ayala, y a través de esas historias terminé conociendo más al país, más allá de las imágenes postales o del el tema político con la figura de Evo Morales, que ha sido tan dominante durante los últimos años. Entonces, empiezas a entender cómo la gente vive, cómo la gente entiende procesos, por qué las personas son como son, por qué la vida de estos lugares es como es. Y eso es a mí me parece que es un gran proceso de aprendizaje como ser humano. Entender a la gente. Al final, el periodismo de viaje, en el fondo, es un intento por entender a las personas que habitan un territorio. No es un intento de solamente conocer un paisaje. El paisaje está ahí, siempre hay árboles, siempre hay montañas o hay desiertos, pero lo que importa es la gente, es esa masa humana que tiene creencias, que ama de una manera, que odia de una manera, que tiene problemas distintos a los que tienen otros, que tienen problemas similares a los que otros experimentan. Entonces, de eso se trata, de eso siempre se ha tratado para mí. Mis libros han tenido que ver
con esto, un intento de entender a las personas. El primero se llama Lama, y a primera vista puede parecer como un reportaje sobre una tragedia ambiental, porque es un texto que se escribe a partir de dos pueblos en Minas Gerais, donde fue el primer gran accidente que hubo cuando una represa de desechos de una minera se desbordó, porque no habían estado haciendo caso al control ambiental, hicieron modificaciones sin autorización. Entonces es una montaña que baja y que destruye dos pueblos, y también damnifica a otro, y mata a un río, al río Doce, el río Dulce, que es un río bastante emblemático en Brasil, porque ha tenido mucha presencia en la cultura. Es el primer libro que aparece en una pieza literaria, es el libro donde Drummond, al cual Drummond le escribió poemas, es un libro, es un río donde tienes las fotos más felices de Sebastián Salgado, que es un importante fotógrafo brasileño, que cada vez que uno piensa en él, piensa en fotos muy duras, muy terribles, pero él hizo una serie que tiene que ver más bien con la infancia y el juego alrededor de este río. Este fue un río que fue asesinado, y pudimos ver por televisión, o la gente que estuvo ahí lo presenció en vivo, cómo venía esta masa café, hedionda, avanzando por el río, y cómo iban subiendo los cadáveres de los peces, que se quedaban sin oxígeno y morían. Entonces, uno dice, eso de ahí es un texto más bien de periodismo ambiental, pero no fue un texto de periodismo ambiental. ¿Por qué? Porque yo no llegué a la semana, ni llegué a los 2 meses. Yo me fui después de que había pasado 1 año y medio. Y no fue para llegar, no llegué tarde, porque lo que encontré fue algo distinto a lo que ya había salido en la prensa. Ya, ¿qué es lo que encontré? Encontré una historia sobre los seres humanos y sus rencores. Encontré una historia sobre la dependencia de esta zona de Brasil, que hasta por el nombre tú sabes cuál es su fuerte, Minas Gerais, las minas generales, la relación que tienen con la minería. Y cuando yo llegué, tenía una idea de que iba a encontrar a los refugiados de estos pueblos en la misma situación en la que yo había leído en los diarios, que es que los recibieron, que los alojaron, que los abrigaron. Pero la primera impresión que tengo cuando llego es encontrar un cartel que decía "Vuelve Samarco". Samarco es la minera responsable de la tragedia. Y eso fue para mí un golpe emocional, porque ¿cómo es posible que después de haber visto tanto dolor causado por Samarco, la gente ponga un cartel así? Dije, esto debe ser una cosa mínima, una anécdota. Pero entrando a Mariana, empecé a encontrar los carteles en todos lados. Entonces me parecía algo muy agresivo, porque yo sabía que los refugiados vivían ahí en Mariana. Y terminé contando una historia donde no hay ni buenos ni malos, sino que es una historia de dos comunidades que con la llegada de una crisis económica empiezan a buscar el culpable, y el culpable siempre es el otro, el que llegó, y a él se le puede dirigir toda la rabia y la frustración de lo que está ocurriendo. Y terminé contando una historia que nos hace entender a una región de un país, y nos hace entender un poco más sobre cómo los seres humanos enfrentamos ciertos momentos de dificultad. En el caso de Volcánica, este es un libro que comenzó siendo una cosa y terminó siendo otra. Yo tenía primero la intención de contar la relación de los nicaragüenses con sus volcanes, que a mí, como alguien que nació en Ecuador y que siempre ha visto la cordillera de los Andes con enorme respeto, y que yo nací en Guayaquil, en la costa, pero cuando me mudé a vivir a Quito, que es en la sierra, en la capital, cada vez que un volcán que se llama Cotopaxi, que se puede ver desde Quito, pero queda
al lado de una ciudad que se llama Latacunga, empezaba el deshielo, la gente se asustaba mucho, porque todo el mundo sabía cómo iba a ser el proceso de erupción del Cotopaxi. Todo el mundo sabía cuáles eran las zonas que se iban a inundar en los valles que rodean a Quito. Todo el mundo sabía, todo el mundo empezaba a hablar de, no, yo me voy para la casa de tal persona, me voy para la casa de no sé quién. Empezaba la gente a ponerse de acuerdo, las personas que vivían en los valles, cómo iban a hacer el plan de evacuación en el momento que el volcán erupcionara. Entonces, había siempre como una sombra en las personas que vivían en el valle, después de que se hizo este estudio que era como omnipresente cuando yo me mudé a vivir, sobre cómo sería el proceso de erupción y cómo iban a bajar los lahares y demás. Y cuando yo me vine a vivir a Nicaragua, encontré que la gente va a hacer picnics al lado de un cráter, que la gente se va a acampar y pasar la noche al lado de otro cráter que está en erupción. Y eso me parecía la cosa más loca y más suicida y yo no entendía. Entonces empecé a planificar volcánica para poder entender por qué los nicas son así, por qué tienen este amor suicida por los volcanes, por qué no les importa vivir sobre el camino de lava de la última erupción del Masaya, por qué no les da miedo irse a parar en el volcán Masaya y quedarse mucho tiempo cuando ya ha habido ocasiones en las que las personas han estado ahí y de un momento a otro el volcán ha lanzado piedras incandescentes del tamaño de pelotas de playa, ya ha destruido carros y ya ha herido personas. Y aún así siguen yendo. ¿Ya? Entonces, hice toda una planificación para empezar a contar la relación de los nicaragüenses con todos sus volcanes, cuáles eran las formas de vivir como en Ometepe, que es una isla que tiene un volcán de un lado y un volcán en el otro, y en la mitad están las casitas. Cómo es vivir en el peligro sin encontrar lo peligroso. Y las respuestas de las personas siempre me dejaban muy, muy sorprendida, porque todo el mundo me decía, pero ¿cuál es el problema? Y yo decía, pero es que los volcanes erupcionan, y la actitud de la gente ante la posibilidad de la muerte era absolutamente relajada, o sea, estaban como resignados. Si te tienes que morir, te mueres. No hay problema, ya ha pasado. La gente, encontré un caso de un volcán que durante el huracán Mitch, el cono se deshizo y estaba caliente, y todo eso se hizo un lahar hirviendo que bajó y arrastró comunidades. Y después del tiempo la gente volvió a vivir en ese mismo lugar que había sido declarado Camposanto, zona roja. Y están viviendo sobre sus muertos, porque nunca encontraron a todos los cadáveres. Entonces la gente volvió al lugar donde recordaban, donde sentían que había sido su casa, y viven encima de sus hijos, de sus abuelos, de sus padres. Y yo les preguntaba, pero ¿y qué pasa si vuelve a ocurrir? Y me dijeron, no va a volver a pasar. O sea, tienen una actitud así sumamente despreocupada. ¿Qué es lo que pasa en la mitad de ese proceso? Cuando yo estaba ya llegando como al final de este libro, que al final no es el libro que publiqué, que revienta una revolución de los estudiantes en Nicaragua contra el gobierno, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y empecé a encontrar muchas similitudes de la actitud de los nicas enfrente de las balas con la actitud de los nicas enfrente de la lava. Esa falta de miedo a la muerte, esta despreocupación que los muchachos manifestaban, sabían que los iban a matar. Ellos no tenían armas de verdad, tenían unas hechizas, tenían morteros, tenían piedras, y los paramilitares tenían armas de guerra. Y aún así estaban, y aún así perseveraban. Los sacerdotes también me impresionaron muchísimo, porque yo había escrito un texto sobre
cómo en las crónicas de Indias y en la cultura popular se habla de la relación de los frailes con los volcanes. Primero llegar y decir que aquí está la puerta del infierno, bautizar los volcanes y cambiarle sus nombres indígenas por nombres españoles para intentar exorcizarlos. La leyenda de que el Momotombo se tragó a 3 frailes que lo fueron a bautizar y que por eso fue el único al que nunca le cambiaron el nombre. Y tú veías, yo sentía aquí hay una historia sobre la gente que armada con su fe ante cosas que no entiende, van y se enfrentan sin miedo. O sea, solamente, digamos, su única arma era un crucifijo. Y durante habían sitios de las ciudades donde llegaban los paramilitares y hacían cercos y empezaban a avanzar y empezaban a entrar y matar. Muchas veces los sacerdotes salieron y tomados de las manos hacían como una cadena e iban avanzando o sacaban el Santísimo y hacían una procesión, comenzaban solos y luego la gente salía de sus casas y se iba atrás de ellos, pero era la fe, estaban solamente armados con su fe frente a las balas. Entonces, este tipo de cosas me empezaron a dar vueltas y empecé a encontrarle un sentido distinto al libro, porque ya a esas alturas sabía que el libro que yo había escrito no iba a ser publicado nunca, y que lo que tenía que ser publicado, lo que al final fue Volcánica, fue la historia de un país en erupción, un país que está tanto en una erupción geológica permanente como en una erupción política. En ese momento el país está bajo un sistema represivo, hubo una operación y limpieza que fue eso, agarraron y mataron gente, desaparecieron gente, muchos presos políticos, muchísima muerte, pero aún así siguen apareciendo de vez en cuando como manifestaciones, la gente a veces sale o hace unas manifestaciones express, se sigue en redes sociales, sigue la crítica, la gente está intentando demostrar su descontento. Ya no salen a las calles porque las ciudades están tomadas por policías fuertemente armados y se hizo hay una red tremenda de control social, todo muy, muy violento, pero sigue ahí. O sea, yo al final del libro digo que esto de aquí es como un volcán con fumarolas. Hay una actividad allá abajo, sabemos que la hay, pero no sabemos cuándo va a ser la próxima erupción. Entonces esa es la historia de los dos libros que escribí, que son al final libros de viaje, donde no hay ni una recomendación de hoteles, y poquísimas menciones a la comida regional, pero hay un gran esfuerzo por entender a las personas, por entender por qué la cultura de este lugar es así, por entender un proceso político, por entender un proceso histórico. Eso es lo que me parece más importante en el momento de marchar a hacer una crónica viajera, en el momento de empezar con un proyecto de periodismo de viaje. Les mandé un enlace a un texto de Federico Bianchini. Ese es un texto de los que luego salió en su libro. Y ahí también se dan cuenta, no es un texto solamente sobre un paisaje, aunque el paisaje está muy presente, es un texto sobre las personas que van y permanecen durante mucho tiempo en la Antártida, en el hielo, en la soledad, en el silencio, cuál es el trabajo de los científicos que están ahí. Es un proyecto un poco diferente del mío, del de Alex Ayala, del de Diego Cobo. Estoy hablando de los ganadores de la beca Michael Jacobs, que son, digamos, en este momento hay como una pequeña biblioteca de los trabajos que se han publicado a partir de la beca. Pero en todos los libros, las personas son los protagonistas de la crónica viajera. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Sí, vamos a abrir nuestro primer bloque de preguntas y respuestas, Sabrina. Sí. Yo, o sea, aquí hay una de Darcy, pero quisiera hacerte una primero. ¿Cuándo fue la primera vez que tú escuchaste el término o el concepto de periodismo de viajes? Es decir, ¿es algo con lo que siempre tuviste ahí en la cabeza o de pronto llegó a tu vida? No. Llegó a mi vida con Kapuczynski. No recuerdo bien cuándo fue, realmente, ni siquiera fue una cosa así tan impactante que te haya marcado, porque yo recuerdo perfectamente cuándo fue el día que decidí que iba a escribir. Pero no recuerdo cuándo llegó el periodismo de viaje a mi biblioteca. Pero sí recuerdo que fue con Kapuczynski, que fue leyendo, fue Ébano, si no me acuerdo mal, fue Viajes con Heródoto o algo así, pero este concepto del viaje como una forma de entender fue con él. Y ya luego fui buscando otras lecturas, otros intentos. A veces leía, encontraba alguna revista y había un artículo que era obviamente de periodismo de viajes y siempre me llamó mucho la atención. Con el tiempo fui entendiendo la diferencia entre una cosa de turismo y una cosa de viaje. Digamos que fue bastante fácil. Una vez que has leído Lonely Planet, tienes más o menos idea de que hay periodistas que se dedican a esto, y ver estos otros que tienen otro enfoque, otra manera de abordar al extranjero, al otro, que se reconocen ellos mismos como los otros, que llegan a una realidad para intentar interpretarla. Eso fue Kapuczynski, y luego fui encontrando otras lecturas, y luego la vida me fue llevando a vivir en lugares. Y cuando uno vive en los lugares, tienes un poco más de tiempo y un poco más de ventaja, porque te puedes ir a las bibliotecas, conocer la literatura, la historia local, y tienes más tiempo para empezar a entender por qué las cosas funcionan como funcionan, por qué las personas son así, por qué tienen estas costumbres, por qué enfrentan la vida de esta manera. Entonces, vivir en un lugar a mí me parece que es la gran ventaja que yo tengo, porque me da tiempo para entender y no hacer algo de lo cual después me pueda sentir avergonzada porque no fue lo suficientemente profundo como me hubiera gustado. Claro. Muchísimas gracias, Sabrina. Darcy, si tienes oportunidad de hacer la pregunta tú directamente, adelante, y si no, lo leo yo. Ok. Bueno, yo la pregunta es sobre el texto de Sabrina. Gracias, menos mal que salió publicada en el Caimán Barbudo en Cuba y pude leerla antes. Fue una historia que me gustó mucho realmente, la de Minas Gerais. Entonces quería preguntarle porque me quedé con la duda de si había sido escrita en un inicio, si ella la escribió en español o en portugués, teniendo en cuenta, ¿no?, que siempre es importante para contar una comunidad, respetar el modo en que hablan. Entonces quería saber en qué idioma había sido escrito originalmente. Sí, lo escribí en español. Yo escribo en portugués solamente textos académicos. En mi otra vida soy traductora, entonces ahora estoy terminando mi doctorado y siempre he estudiado en Brasil, así que digamos que mi registro, mi cabeza está con un registro de que en portugués se escribe para la academia y en español sí puedo hacer lo que me da la gana. Pero claro, las entrevistas, todo el proceso fue hecho, digamos, el texto fue pensado en portugués. Porque fue una cosa planificada, un viaje que estuve durante mucho tiempo queriendo hacer, entonces me documenté mucho y toda la información era en portugués. Entonces, digamos, fue pensado en portugués, fue ejecutado en portugués, las entrevistas todas fueron hechas en portugués, pero el texto lo escribí en español, porque es el texto en el que me siento cómoda para jugar, para hacer imágenes. En portugués realmente soy otra persona, son textos mucho más académicos, digamos, más cuadraditos. Esta es la hipótesis que tengo y por aquí voy, y esas son las decisiones que tomé. Entonces, en portugués no me siento
tan cómoda como para experimentar con el lenguaje. Muchas gracias, Darcy. Muchas gracias, Sabrina. Ian y después Samara. Hola, ¿qué tal? Mencionaba Sabrina que algo que es vital para usted en estos viajes es la inmersión y conocer a las personas, poderlas entender para poder comprender el lugar e incluso vivir ahí. Me llamaba mucho la atención lo que acaba de mencionar sobre las bibliotecas. Entonces, quizá no hay fórmula perfecta, pero mi pregunta es, ¿cómo hace para estar inmersa entre las personas y convivir con las personas de mejor forma? Es decir, ¿qué tipo de actividades? ¿Qué es lo primero que hace cuando llega a estos lugares? Me da mucha curiosidad saber más de esto. Ya, te voy a contar una cosa. Hay la gente que llega a vivir a otro país, generalmente yo las puedo dividir en dos tipos. Los que conservan una burbuja, que puede ser una burbuja cultural, una burbuja social, que se reúnen solo con personas del mismo origen o que están en las mismas circunstancias, y los que rompen la burbuja desde el principio y se instalan. Entonces, yo siempre me controlo mi cabeza y digo, no puedo estar solamente reuniéndome con personas que son extranjeras como yo, que están aquí bajo esas circunstancias y por un tiempo determinado. Yo intento hacer enseguida amigos locales. Siempre tengo la ventaja de tener muchos amigos en muchos lados, y cuando ya me voy a mudar a otro país, siempre les cuento a mis amigos, y siempre hay alguien que conoce a alguien que vive ahí. Y ahí a partir de eso voy construyendo mis redes, porque me gusta mucho conversar, me gusta mucho escuchar a la gente contar sus historias. Entonces, si me voy a reunir con otra persona de otro país que vive en el mismo país en el que yo me voy a instalar, y que vive en una burbuja donde ni siquiera sabe dónde quedan los mercados y no saben cuál es la comida favorita de la gente, no voy a llegar a ningún lado. Entonces, esa no soy yo. Mi estrategia es esa, llegar y hacer amigos locales y abrir las redes de contactos, empezar a escribir cosas. Cuando vas haciendo reporterías, ya vas haciéndote una agenda de fuentes, y las fuentes te presentan gente, por ahí consigues otros amigos, y vas ampliando, y con esto ya vas conociendo y teniendo más o menos una idea de cómo son las personas en el lugar donde estás viviendo. Entonces eso, siempre mi estrategia es no quedarme en la burbuja, irme a meter de cabeza a la sociedad, caminar, mirar los lugares, ir a comprar en el mercado, conversar con todo el mundo. El transporte público es bueno, en este momento de pandemia no es el mejor lugar para meterse, pero siempre es un gran lugar para ir entendiendo cosas sobre el lugar en el que estás viviendo. Entonces eso, no ser tímido. Yo la verdad es que sí me considero tímida, pero para trabajar no lo soy. Entonces me lanzo y voy y hago amigos y conozco e intento tener una gama de conocidos, que no sean gente parecida a mí, que no sea gente que esté en mis circunstancias. También puedo tener gente dentro de la burbuja como amigos, pero no serán mi prioridad. Muchas gracias, Sabrina. Tenemos varias preguntas, entonces vamos a llegar en este bloque hasta, le pido ahorita que vaya Samara, después Micaela y Carmen Hinojosa, y vamos a mantener a Laura Rodríguez Salamanca, Jessica y Charlie posiblemente al siguiente bloque. Entonces, Samara. Hola Sabrina, bueno, yo tengo una pregunta relacionada como viajera y como mujer, ¿no? He tenido, digamos, la oportunidad de viajar y pasar algunos meses en algunos países, sobre todo en el continente de Asia. Y lo que decías ahorita me parece muy clave, como el tiempo y también el viajar solo, como para poder llegar y entender las comunidades. Bueno, de profesión también me dedico a la fotografía, entonces también por eso como que saco un poco de tiempo para ir a comunidades y pasar semanas con ellos y tratar como de entender su cosmovisión, ¿cierto? Pero
sucede algo y es que en esos viajes también han pasado experiencias un poco desagradables por el mismo hecho de ser mujer y viajar sola. Por ejemplo, en la India, ¿no? Entonces, que es una cultura muy machista y que hay muchos peligros. Sin embargo, pues me niego digamos, a hacerle caso a mi mamá o a todas estas personas que dicen, no, es que usted como mujer no puede viajar sola y no puede aventurarse a escribir esas historias. Entonces, tú, en tu experiencia, ¿qué le responderías a eso? ¿O cómo ha sido tu experiencia ante estos casos? Bueno, yo he sido sumamente irresponsable en palabras de mi madre, porque siempre me lancé a viajar sola, aun cuando ella me lo prohibía. Sí, según ella me podía prohibir cosas, yo era una mujer graduada de la universidad y tenía trabajo, pero según ella me iba a prohibir que fuera a hacer mi trabajo. Entonces, sí, he encontrado circunstancias desagradables, pero digamos que me han funcionado cosas que aprendí cuando era adolescente, o sea, aprendí defensa personal y artes marciales. Entonces yo tenía una actitud que puede haber sido súper equivocada de que si me agredían yo iba a responder y me iba a defender. Entonces salí así con una actitud de chica mala a viajar y primero los primeros viajes siempre fueron dentro de Ecuador y te encuentras con el machismo y te encuentras con los tipos que te dicen estupideces. Entonces yo siempre tenía una cara de malvada y una respuesta lista para dar. Y quizás corrí mucho riesgo, pero me niego a tener que encerrarme en la casa para evitar el peligro. O sea, creo que tenemos que ser una masa afuera en la calle, porque entre más visibles seamos, será más difícil que nos agredan. Es un problema. O sea, claro, cuando yo tenía 23 años, me fui de viaje como unos 2 meses sola, y sí hubo casos de acoso callejero que me asustaron, pero buscaba lugares, buscaba la policía, o sea, intentaba siempre tener como estrategias para no quedarme en lugares donde me diera mala espina. Entonces sí, es difícil, es complicado, pero me resisto a tener que tengamos que encerrarnos en nuestra casa. Ya a estas alturas del partido ya soy una señora, entonces, digamos, tengo mejores intuiciones, nunca me ha pasado nada, y sí, y viajo sola y me manejo sola, y el machismo nunca deja de existir, y siempre en muchos lugares te preguntan por tu marido para hacer cosas como arreglarte el auto, y en este momento son cosas tan idiotas, porque mi marido tiene menos idea de que yo de cómo funciona un motor de auto, por ejemplo. Pero sí, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, y en este momento que soy mamá, mi preocupación es educar a mi hijo para que no sea un idiota como estos. O sea, que sepa que hay igualdad, y que no debe en ningún momento abusar de su condición de persona más fuerte. Siempre me ha preocupado. Y ahí como repregunta, Sabrina, de pura casualidad, ¿tú te manejas o tienes algún protocolo o alguna vez has tenido algún protocolo de seguridad? Sí. Aquí en Nicaragua sí tuve un protocolo de seguridad, porque sí estaba difícil el asunto. Entonces, nunca iba, digamos, desamparada a ningún lugar. Siempre iba con compañía. Igual era difícil para todos los periodistas, no importaba si eras hombre o mujer. Las balas estaban zumbando en la calle. Y había mucha dificultad de movilizarte, entonces tenías que pasar por unos fuertes, tenías que pasar por unas trincheras, entonces sí fue complicado. En el caso en caso como lo que ocurrió aquí, que fue un conato de guerra civil, tienes que reunirte con otros colegas para
para hacer como un grupo, y en grupo están más seguros, porque es más visible que son prensa, por ejemplo. Y siempre, antes de salir, siempre he pensado cuáles son las posibilidades de que algo me pase, y he intentado tomar precauciones para no tener ningún problema. Muchas gracias, Sabrina. Micaela, por favor. Sí, ¿qué tal? Justo mi pregunta iba ligada a esa experiencia, ¿verdad? Porque cuando estalla, o sea, en el caso de Volcánica, cuando contás que estalla la revolución de los estudiantes, ¿cómo continúas el reporteo? ¿Lo haces también a veces desde tu casa? ¿Qué desafíos implicó esa parte de la historia? Ya, mira, sí hubo muchísimas cosas que tuve que hacer en la casa, porque era imposible entrar en Managua. Yo vivo en las afueras de Managua, y yo podía llegar solamente hasta una parte que es la rotonda universitaria. Y la rotonda universitaria del lugar donde estaba súper candente. Entonces, pasar era difícil. Atravesar esos lugares era súper complicado. Y muchas cosas, como el país había tranques, había bloqueos en todo el país, no podías irte no sé, para arriba, no podías cruzar. Entonces, ¿cómo se hace en esos casos? En esos casos me dediqué a colgarme en las redes sociales de una forma obsesiva y enfermiza, y a buscar los lives que la gente ponía en Facebook, a ver lo que estaban publicando en Twitter, y de ahí empezar a llamar a la gente, porque tenía una ventaja. Yo ya había hecho la reportería para un primer libro. Ya había tenía una colección de teléfonos y de nombres. Entonces conocía a la gente y podía llamar y preguntar qué había pasado, si era cierto. Y esas cosas quizás no se ven mucho en el libro, porque había mucho temor a que los nombres sean revelados. Y hay personas que me hablaron, y yo solamente pongo lo que vi en las redes sociales, porque quienes me corroboraron que eso de verdad había pasado eran personas que podían ser masacradas. No era una cosa simple aquí. Entonces para la segunda parte sí hubo muchas cosas de las que dependí de las redes sociales, y dependí de los teléfonos que tenía antes de la reportería. Al único lugar que no volví a llamar fue a Monimbó, porque es un barrio tan chiquito que yo siento que hablé casi con todo el mundo. Porque ellos tienen una historia sobre una virgen que el volcán Masaya le quemó el dedo, pero en el momento en que la lava tocó el dedo de la virgen, se acabó la erupción. Entonces, esa historia yo la había ido a reportear, y había hablado con las personas, y había estado ahí, y la gente es muy expansiva, muy amigable, entré a mi casa, entonces tenía un montón de números y tenía un montón de contactos. Pero la represión en Masaya fue tan brutal que me daba mucho miedo llamar y que me digan que lo han matado a la persona con la que hablé. O sea, ese fue como un bloqueo mental que tuve. No pude hablar con la gente de Monimbó porque no me atrevía a escuchar que los habían masacrado. Muchas gracias, Sabrina. Y para terminar esta ronda de preguntas, Carmen Hinojosa, por favor. Hola, yo tengo una pregunta y es una duda que tengo sobre la crónica, ¿no? Si la crónica de viaje, la crónica viajera, tiene una forma propia de ser abordada, a diferencia de una crónica, digamos, periodística. Es decir, cuando sabe un periodista que tiene un interés en ir a un lugar y contar la historia de esas personas que viven en ese lugar, su contexto, su entorno, a cómo saben cuando es una crónica de viaje que pues también pareciera que también va a contar y entender a la gente que habita en ese lugar. Gracias. Ya. Esa es una pregunta bastante difícil, Carmen, porque la verdad es que ni yo misma la termino de comprender a veces. Ahora tengo la idea de que la diferencia es una cuestión de si te enfocas en la comunidad o si te enfocas en un solo personaje. Como trabajo mucho perfiles también, tengo esta regla. La mayor parte de mis crónicas son crónicas de viaje,
y el resto de mi trabajo es digamos, crónica periodística porque me centro en un solo personaje o en una cosa muy, 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 muy bien delimitada, que no me permite ver más allá de ver a la comunidad en total. ¿Ya? La crónica viajera es un intento por entender una comunidad, una región, un país, una zona, una ciudad, un barrio. Y algo que sea mucho más específico que eso, mucho más alejado de un concepto cultural, es una crónica periodística. Pero sí es difícil poner los límites y decir hasta aquí llega esto y hasta aquí llega lo otro. Muchas gracias, Sabrina. Cerramos aquí este bloque y si gustas podemos continuar al segundo, que es justo como cómo empezar, ¿no? O sea, caminar, narrar, relatar es algo que en teoría todo periodista debe traer en la sangre, ¿no? Pero enfocado al tema específico de periodismo de viajes, ¿cómo iniciaste o cómo iniciar, ¿no? O sea, una persona que quisiera hacerlo, ¿a qué prestar atención? Ya, mira, mi método comienza siempre con una gran sesión de lectura. Yo, para abordar un tema de crónica viajera, me gusta mucho leer historia, entender el proceso de construcción de la nación, de la región, del lugar al que estoy yendo. Ese es, digamos, mi paso, mi primer paso y el paso que no de ninguna manera me puedo saltar. Entonces me documento con lo que ha ocurrido antes, me documento bueno, en el caso de Nicaragua fue con las crónicas de India, intentando buscar dónde habían salido los volcanes por primera vez. En el caso de Minas Gerais fue con libros de historia de Brasil que hablan de la colonización portuguesa y cómo se fue conquistando el interior del país, cómo fue la construcción de las minas generales, quiénes fueron los conquistadores, quiénes fueron los personajes poderosos. O sea, hay una cantidad de cosas que nunca la vas a ver en la crónica, nunca van a ser citadas, pero que a ti te ayuda a organizar, a moblar la cabeza, a organizar el pensamiento y tener idea de por qué las cosas son como son. Luego de la historia me voy a lo contemporáneo, entonces empiezo a revisar la prensa sobre lo que se dice, sobre lo que ocurre, sobre qué es lo que está pasando, lo nuevo. Ya. Con eso, ahí ya me siento en capacidad de hablar con las personas. Entonces, el siguiente paso es ese. Tú vas al lugar, tomas nota de lo que ves, hablas con la gente, haces la pausa para ir a comer, conversar con las personas en el restaurante o en el mercado, donde sea que estés. Seguir hablando y tomar notas, caminar, tomar el transporte público, recorrer, mirar y volver. Eso es un lujo que me puedo dar porque vivo en el lugar vivo en el país. Entonces, en el caso en Brasil, yo vivía en Brasilia y una cosa que hice para el texto de Minas Gerais fue, en vez de coger un avión y hacerlo más fácil, decidí irme por la carretera BR40. Entonces me fui, y eso es un viaje súper largo. Entonces sales del DF y tienes que pasar por 2 estados y son enormes, pero el cambio del paisaje y mirar todo esto sí creo que fue algo que me ayudó, porque en el rato que se cruzó la frontera entre Goiás y Minas Gerais, lo primero que encontré fue una mina. Entonces la importancia de la minería te da un golpe en la cara en el momento en que pones los pies en ese estado. Y eso, o sea,
de lo que nunca me puedo separar es de comenzar con una amplia revisión de la historia. Me gusta muchísimo el usar la historia, aprovechar la historia. Creo que muchas veces nos falta eso, estamos muy atados a lo inmediato, pero la historia nos ayuda a entender los procesos, a entender las lógicas que hay tras las decisiones de los pueblos. Y eso me parece muy importante para comenzar. Y luego el asunto de hablar con las personas. Eso también hay algo que quiero decirles. Uno tiene que aprender a mirar a los ojos de la gente y a escucharlos de verdad. O sea, puedes hacer un cuestionario, puedes tener una lista de las preguntas de las que no te quieres olvidar, pero no puedes ir a seguir el cuestionario tal cual lo escribiste en tu casa. Tienes que escuchar a las personas, tienes que tener unas conversaciones un poco ligeras, inocentes, y tienes que intentar siempre volver con el otro. Porque de buenas a primeras nadie te va a contar su historia así por así. O sea, no, tienes que construir una relación de confianza con las personas. ¿Y cómo reconstruir una relación de confianza con las personas en tan poco tiempo? Es escuchándolos, que se note que de verdad le estás prestando atención. O sea, miras a los ojos a la gente y entiendes y repreguntas sobre lo que te han dicho, y no tengas miedo de ser curioso, ni tampoco hay que tener miedo de hacer preguntas tontas, porque no hay preguntas tontas. Uno llega a un lugar y uno es un desconocido, una persona que no tiene idea de lo que está pasando ahí. Entonces tienes que hacer todas las preguntas que te ayuden a entender lo que está ocurriendo en el lugar. Muchas gracias, Sabrina. O sea, te escuchaba y quería hacerte también una pregunta sobre el tiempo, es decir, ¿cuánto sería el tiempo mínimo para permanecer en un lugar, ¿no? Es decir, si yo tengo un viaje planificado a, no sé, El Salvador por un tema de trabajo, ¿puedo hacer una crónica viajera? ¿O realmente o sea, en tu experiencia, cuál sería como el mínimo para algo así? Sí, mi experiencia es bastante diferente, pero me pongo a pensar que cuando ha sido una reportería en un lugar en el que no vivo, me he quedado mínimo una semana, ¿ya? Pero no es que una semana llego y recién voy a hacer las tareas en el momento en el que aterrizo, sino que planifico encuentros, llamo, consigo tener una agenda de partida para poder empezar a trabajar en el momento en el que pongo los pies en el lugar. Por ejemplo, en el caso de Minas sí fue un poquito más, una semana, sí, un poquito más. Pero el viaje fue creo que hice... Dame un segundo, listo. Está grabando de nuevo. Entonces ahí hay una planta, pero todo se pone, disculpen, pero no te preocupes. Eso pasa todos los días acá, todos los días se va la luz, por lo menos 2 veces. Entonces estaba diciendo que para mí lo que ha funcionado ha sido lo mínimo una semana de estar en el lugar, pero claro, llegas con la tarea bien hecha. ¿Se puede hacer en menos tiempo? Puede ser, pero yo no me atrevería a hacerlo porque yo no me sentiría cómoda con menos tiempo que eso. En el caso de Minas, que pues estuve como 7, 8 días, tenía la ventaja de haberme pasado meses investigando además de que tenía 2 personas que vivían en Brasilia, que tenían una casa en la zona y con quienes estuve muchísimo tiempo platicando y que ya me habían dado contactos y yo ya había hablado con la gente, con algunas personas que luego hablé ya en el lugar. Entonces ya llegué con la tarea bastante bien hecha. Muy bien, Sabrina, muchas gracias. Laura Rodríguez Salamanca. No sé, Laura, ¿estás ahí?
Si no, Laura Rodríguez Salamanca. ¿No? Jessica, ¿quieres hacer tú la pregunta o...? Ya Era justo lo que acabaste de preguntar. ya fue respondida, ok. Entonces, Charlie. Sí, hola. Bueno, mi pregunta era acerca, quizás ya la he respondido un poco, pero era para preguntar cómo es esa primera semana, esas 2 primeras o 3 semanas que estás en un lugar, que llegas a un nuevo sitio y no llegas, como tú decías, ni como turista ni como inmigrante, sino llegas a un sitio para contarlo, cómo es dependiendo de cada cultura esa aceptación a una persona que llega para, o sea, a otro que llega para contar cómo viven ahí, cómo comen, cómo aman, cómo es la cultura de ese sitio. Sí. Bueno, tú llegas como un otro siempre es sospechoso o puede que no des confianza. Entonces, al principio es acercarte sin miedo a conversar, hacer las preguntas tontas que hay que hacer con un recién llegado. Y el proceso es ese, construir confianza con la gente. Mostrar que de verdad te interesa contar su historia. Es que es algo, creo que uno siente la autenticidad de las intenciones del otro. O sea, todos tenemos como un sexto sentido, como intuiciones. Y si las otras personas no sienten que de verdad te importa, no creo que se vayan a abrir contigo. Entonces yo voy siempre llena de ganas de contar algo y con muchísima curiosidad, y entonces llego al lugar y me lanzo a la piscina de conocer, de hacer amigos, de ir a buscar fuentes, de empezar a entender, de pedir que me recomienden libros o pedir que me recomienden lugares o personas para conversar. Entonces es una construcción con la que toma tiempo. Mi ventaja es esa, yo sé que no me voy a quedar menos de un año en el lugar, me voy a quedar como 2 años mínimo. Entonces tengo eso a mi favor, tengo la ventaja de saber que si no va a pasar hoy, va a pasar mañana o la próxima semana, pero en algún momento voy a conseguir lo que estoy queriendo conseguir, voy a conseguir la historia que quiero contar. Que a veces no te resulta, sí, a veces no te resulta. Yo tengo 3 años aquí en Nicaragua intentando que una persona me dé una entrevista y hasta la fecha no quiere. Y me voy a rendir, no, hasta el día que me vaya voy a intentar que me la cuente. Bien. Gracias. Muchas gracias, Sabrina. Aquí hay una pregunta desde hace unos minutos de Flor Luján. Entonces, Flor, ¿quieres hacerlo? Sí, a mí me gustaría saber qué no puede faltar en nuestra mochila a la hora de irnos de viaje, justamente para hacer una crónica viajera. Un montón de cuadernos y un montón de lápices y bolígrafos que funcionen bien, y una grabadora, y una cámara, o un teléfono que tenga una buena cámara. Porque el tomar notas te ayuda a organizar tus ideas y a priorizar los temas, y te ayuda es como un gran ejercicio mental. No solamente en el momento en que estás haciendo la reportería y anotando lo que estás viendo y lo que te están diciendo, sino que en el momento en el que ya no estás haciendo la reportería y que estás en un momento de descanso, lejos de lo que fuiste a hacer, te viene una cantidad de ideas sobre lo que estás haciendo, te vienen preguntas que se te olvidaron y demás. La cámara, ¿por qué? Porque a pesar de que uno esté tomando notas rápidamente mientras te hablan y cuando estás sentado con alguien, hay detalles que a veces te pueden pasar por alto. Así que a mí me gusta tomar fotografías. Soy pésima fotógrafa, pero me gusta tomar fotografías del lugar donde estoy, del escenario,
de las personas con las que he hablado, de cómo está la luz, de cómo están los árboles. Hay cosas que yo no sé y que a veces la gente tampoco sabe, pero por ejemplo un árbol que está, un gran árbol en la mitad de un patio donde toda la vida de la familia está alrededor del árbol y el nombre del árbol ya no se acuerdan porque se lo sabía la abuelita. Entonces, ¿qué tipo de árbol es? Yo soy pésima para la botánica, pero tomo la fotografía y luego voy y le pregunto a alguien que sí sabe y ahí ya tengo el dato específico que es esta especie de árbol y quizás me puede servir para la narración. Entonces, esas son las cosas que no me pueden faltar. La grabadora, necesito tener un registro de todo lo que me han dicho, necesito los cuadernos y necesito la fotografía. El resto, tu cabeza bien amoblada con una cantidad de información histórica y contemporánea, y muchas ganas de contar la historia. Muchas gracias, Sabrina. Gracias. Vamos ahora con una pregunta de Zach y después, bueno, quizá antes de la de Zach, perdón, Zach, esta aquí, Adrianísima, creo que tiene que ver con lo que está comentando ahorita Sabrina. ¿Quieres hacerla tú o la leo? Sí, creo que ella casi me la respondió, pero también quería saber cómo era en su práctica lo que hace Sabrina. Es decir, cuando vas de viaje, sí, pues claro que te vienen un montón de ideas a la cabeza de todo lo que estás viendo y fotografiando, pero bueno, uno llega cansado. Entonces a mí me daba curiosidad de cómo finalizabas tú cada día de este viaje o de este periodo que tú determinas para hacer una crónica. Llegas y vacías y transcribes o no, o dices, bueno, de este proyecto pues lo voy a hacer hasta que tenga como todo el panorama de aquí a, no sé, 15 días, 20 días, un año. ¿Cómo sucede? Ya, Gracias. yo me demoro en transcribir un poquito, pero por ejemplo si estoy con una urgencia, sí me siento o sea, el momento que he terminado la reportería, siento que estamos bastante avanzados, o sea, digamos, he reporteado un bloque importante. Lo desgrabo todo, para que no se me acumule, para que luego no se me convierta en una montaña imposible de subir. Entonces, sí, intento que no pase mucho tiempo entre la reportería y desgrabar el texto. Sí, llegas cansado y desgrabar es la cosa más horrible que existe y detesto desgrabar, pero hay que hacerlo por el bien de tu texto. Entonces, también desgrabar cerca del momento en el que estás reporteando te ayuda a pescar los vacíos que puede haber en tu reportería. O sea, cuando vuelves a escuchar, quizás no tomaste nota de un detalle o se te pasó algo por alto, en el momento en que lo estás escuchando y transcribiendo, ahí empiezas a ver cuáles son los huecos que tienes que llenar, las cosas que tienes que volver a preguntar. Entonces, sí, es cansado y es de las peores partes que hay. Eso y el primer borrador, pero luego de eso ya es mucho más divertido. Muchas gracias, Sabrina. Ahora le cedo la palabra a una persona que sé que también detesta las transcripciones. Zach, ahora sí, si estás ahí. ¿No? ¿Se salió? Perdón, entonces, si no, vamos con Génesis. Hola Sabrina, mi pregunta es bastante básica y no sé si lo hicieron porque se me cayó el internet unos minutos, pero es básicamente tu experiencia. ¿Cómo fue conseguir el financiamiento para los primeros viajes? Antes de ya ser como conocida por una periodista, como periodista de viajes, ¿cómo fue las primeras experiencias? A ver, cuando comencé a escribir y que comencé a escribir sin saber muy bien lo que estaba haciendo, era para un periódico, así que estaba financiada. Proponía un texto y ahí me lo aprobaban y ahí me iba. Cuando dejé de trabajar en el diario, tenía unos ahorros, y entonces empecé a hacer reportería para vender a revistas. Entonces yo me estaba financiando mi reportería, pero claro, yo había trabajado 10 años en un lugar, entonces
sí había podido ahorrar algo, así que sí tenía mis recursos. Y además soy traductora, soy intérprete, y eso me da ingresos para luego financiarme mi carrera de escritora. Honestamente es así. De los libros yo no vivo. Me encanta escribir los libros y me encanta la reportería, y la ventaja es que tengo otro oficio que sí me permite darme este lujo de financiármelo. La beca Michael Jacobs fue estupenda en esa situación, porque no necesitaba estar trabajando 3 semanas para dedicar la otra semana a la reportería y luego volver a trabajar para de nuevo. No, me permitió concentrarme durante un tiempo en lo que estaba haciendo, pero la beca me llegó cuando el proyecto ya estaba avanzado. No es que hice el proyecto para la beca y en ese momento comencé a hacerlo. Lo que yo te recomendaría es intentar negociarlo con una revista, con un medio, o sea, que te paguen por adelantado, te hagan un adelanto para tú hacerle reportería, que te cubran los gastos. O sea, hay que negociar, no puede salir todo de tu bolsillo en este momento, mucho menos. Si no tienes otra actividad que te financie la escritura, tienes que negociar con firmeza y duramente. El último texto que escribí, que todavía no ha sido publicado, que es sobre la falta de agua en una zona que se llama Corredor Seco, que cruza América Central, me lo pagaron adelantado, porque sí, no estaba teniendo, o sea, pues fui y le dije, mira, ok, vamos a hacerlo, todo bien, y cuáles son los términos, cuál es la cobertura de los gastos, de los viáticos, o sea, todo lo negocié por adelantado. Ok, gracias. Gracias, Sabrina. Liz Oliva. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Hola, Sabrina. Tú hablabas ahorita sobre los tiempos y la importancia de saber escuchar, pero yo leyendo el texto de Bianchini, del hombre en la Antártida y los sonidos de la Antártida, él utilizaba muchas veces un recurso como mientras caminaba pensaba en, y creo que es decir, me resulta complejo para mí decir, qué nivel de compenetración o qué nivel de empatía necesitas tener con un entrevistado para no solo saber escuchar y de lo que te dice, sino un poco que te hable de lo que piensa y el momento exacto para poder utilizar como ese recurso, porque me parece que no tengo idea cómo llegar a ese punto de compenetración con el entrevistado, con el personaje que estás haciendo la historia sobre. El tema es que Federico estaba viviendo con ellos. Entonces se pasó más de 20 días viviendo, desayunando, almorzando, cenando y saliendo con ellos a hacer la reportería. Así que puedes, estableciendo una buena primera conversación, digamos, simpática, explicando bien lo que quieres hacer, sí es fácil hacer ese tipo de preguntas. Eso, yo hago bastantes perfiles. Entonces ese recurso es cuando te están contando algo, tú le preguntas, y entonces, ¿qué se le pasaba por la cabeza en ese momento? O esta idea, ¿cuándo la tuvo? ¿Se acuerda del primer momento en que esto de aquí se le cruzó por la cabeza? Entonces ahí la gente recurre a la memoria y te va contando lo que pasó. Hubo un perfil que hice hace unos 2 años que era sobre recuerdos de como 50 años atrás, de 4 personas. Entonces había uno que era el perfilado, pero los otros 3 testigos de la época me sirvieron para poder primero confirmar ciertas cosas que el personaje principal me había contado,
y segundo también para tener una colección de recuerdos de todas estas personas, porque fue algo que ellos hicieron juntos y que fue algo muy importante y que cambió, digamos, la historia la historia social de un país. Entonces, es establecer confianza y hacer la pregunta, o sea, ¿qué estás pensando en ese momento? ¿Qué se te ocurrió? O en la noche, Federico volvió y se sentó. Entonces le pregunté, ¿qué estabas pensando cuando estábamos caminando hacia tal lugar? Entonces, sí, hay que hacer esa pregunta, si no, nunca vas a tener acceso a la vida interior de la persona con la que estás hablando. Hay que preguntar esas cosas. Preguntar a su familia, preguntar a sus amigos, preguntar a los testigos de las escenas, volver sobre el tema, volver a preguntar, intentar escarbar en los recuerdos de la gente. Es como un trabajo de psiquiatra, de psicoanalista, o sea, intentar sacarle todos los recuerdos a las personas, que te lo cuenten todo. Y ese contártelo todo se consigue con confianza. Y como te digo en este caso, o sea, Federico no es que fue un día, hizo la reportería y se volvió. Federico se quedó atrapado en el hielo. Se quedó porque no había vuelos, el clima estaba malo, y el vuelo en el teoría, en teoría él tenía que regresar, se le iba una cosa muy chiquita, y al final se quedó varado en la Antártida. Entonces, todo ese tiempo, la convivencia de tan pocas personas en un lugar reducido, le ayudó a desarrollar esta confianza. O sea, cuando estás viviendo algo que es muy intenso, como estar todo el mundo metido en un lugar aislado del mundo, creo que es mucho más fácil que la gente se suelte. Y otra cosa, cuando lees el libro completo de Federico, te das cuenta que muchas de estas personas se sienten como muy solas. Entonces, Federico era una cara nueva después de 4 meses de no ver a otros, estabas aburrido de las caras de los otros, entonces tienes a alguien nuevo que es preguntón y que quiere saber, al que le interesa de verdad lo que tú estás haciendo. Los otros son todos unos científicos, cada uno está enfocado en su asunto, los otros son militares que están enfocados en su asunto. Entonces viene alguien que quiere que tú le cuentes tu historia, obvio que se las vas a contar. Entonces, en el caso de Federico fue menos tiempo, pero fue un tiempo muy intenso y para poder desarrollar una relación de confianza en la que te cuente lo que quieres saber. Pero eso, es repreguntar, es jugar a pregunta-respuesta, volver, regresar. Tú le tienes que decir a la persona, mira, lo que yo quiero contar aquí, lo quiero recrear esta escena, esto que pasó. ¿Te acuerdas de tal cosa? ¿Te acuerdas de que si el día estaba soleado o estaba nublado? ¿De qué te acuerdas? Luego vas y hablas con otras personas y ahí vas armando la escena que quieres contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabrina. Creo que esto se ha ido respondiendo parcialmente, pero igual quisiera pasarle la palabra a Jorge Hurtado, quien está en Nicaragua. Adelante, Jorge. Hola a todos, qué gusto saludarlos. Bueno, mi pregunta era a Sabrina básicamente cómo hace para verificar alguna historia antigua, alguna leyenda, más allá de los testimonios de los locales o de los historiadores. O sea, cómo logras encontrar que esa historia es totalmente cierta o se trata de solo un mito urbano. Cuando son mitos urbanos, tú tienes que aclarar que es un mito urbano. Y cuando hay, digamos, versiones encontradas en la propia historia, en los libros de historia, las versiones muchas veces son totalmente distintas. Lo que tienes que hacer es exponer todas las versiones que hay. En el texto de Volcánica, que es sobre las huellas de Acahualinca, son unas huellas muy antiguas de un grupo de personas, son 18 personas que cruzaron lo que ahora es Managua en dirección al lago mientras había una erupción volcánica. Entonces caminaron sobre las cenizas volcánicas, sus huellas se quedaron marcadas ahí y luego las constantes erupciones fueron
cubriendo y cubriendo y cubriendo, y luego se descubrió este camino, esta senda por donde se evacuó 18 personas evacuaron el lugar mientras ocurría una erupción. Entonces, las versiones científicas sobre este hecho son súper distintas. O sea, unos dicen que tienen 4.000 años de antigüedad, otros dicen que tienen 10.000 años de antigüedad. Las pruebas científicas han dado diferentes números. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo no me casé con ninguna versión. O sea, hay unos científicos que creen en la versión de los 10.000 años y los otros dicen que no, que es los 4.000 años. Entonces, lo que yo hice fue poner todas las voces y poner todas las versiones, porque no hay una verdad absoluta. O sea, tú tienes que ser súper claro sobre las fuentes, los orígenes, lo que se dice. Hay cosas que son leyendas urbanas y la importancia no es de esta leyenda urbana, no es la historia que cuenta, sino cómo esto afecta a las personas que la cuentan. Entonces tienes que contarlo bien para que se entienda que esto de aquí no es una verdad consagrada, sino que es algo que se dice y que porque esto se dice, las personas tienen tal o cual reacción o tal o cual idea o están predispuestas a pensar de tal manera. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Sabrina. Veo que ya está de vuelta Zach. Entonces, Zach, ahora sí. Sí, ya, perdón. Mi pregunta es sobre un proyecto que es como casi que es el proyecto de mi vida. Lo que quiero hacer es un perfil de un escritor nicaragüense a partir de una reconstrucción de un viaje que él hizo en el siglo XIX. Pero hay muchos lugares importantes en los que él estaba que ya no tienen registro de nada, no hay ni siquiera fotos, solamente está lo que él escribió sobre ellos y que tampoco es tanto. Entonces, en esos casos en los que no hay tanto registro, ¿qué se recomienda? Bueno, yo te recomendaría que te ayudaras de un historiador, que sea experto en la época y en el lugar en el que tú estés trabajando. Porque muchas veces los registros no están tan disponibles para los legos. O sea, no puedes encontrar un libro sobre el tema en una biblioteca o en una librería, pero quienes trabajan con ese tipo de historia en ese periodo específico de tiempo, en ese lugar, sí tienen fuentes y sí tienen accesos o tienen libros antiquísimos que ya no están en el catálogo que te pueden ayudar. Entonces, ahí, en el rato que estás en una encrucijada como esa, búscate un especialista en la época, en el lugar, y si es posible, o sea, un historiador que se encargue de entender los procesos literarios en Chile en el siglo XIX y que su trabajo gira alrededor de Valparaíso. Eso sí existe. En ese momento hay una cantidad, la historia está súper loteada y hay especialistas en cosas increíbles. Entonces, búscate esos especialistas, porque por ahí puedes encontrar muchas fuentes que nadie tiene acceso, solamente ellos, cosas que pueden estar inéditas, investigaciones en proceso, y eso te ayuda. En el rato que uno se queda sin recursos, tiene que buscar a alguien que esté trabajando específicamente sobre eso, y siempre hay alguien. Muchas gracias, Zach. Nos quedan dos preguntas de Vandro y de Carla, pero también tenemos un último bloque, entonces quizá preferiría que pudiéramos avanzar con el tercer bloque. Ya. Que digo, ya en este momento ha salido todo, ¿no? O sea, como que ya se han ido mezclando, nos has estado dando herramientas, tips, etcétera, pero si pudiéramos encaminar un poquito, Sabrina, sobre, no sé, o sea, digamos, ¿existe alguna metodología como para seguir paso a paso la construcción de un texto, una crónica viajera? Ya nos has contado varias cosas,
pero si pudieras ponerlo así como casi Ya. de, a ver, 1, 2, 3, metodología de construcción de crónicas, sería fantástico. O cualquier cosa que también creas tú que valga la pena como herramienta, tip o consejo, este sería como el Ya. bloque adecuado. Ya, perfecto. Bueno, ya lo hemos estado conversando, pero vamos a recapitular entonces en lo que hemos dicho. Mi primer paso siempre es documentarme en la historia. Es como tú vas haciendo un acercamiento desde lo más amplio a lo más pequeño. Entonces, primero necesitas tener un contexto del lugar, de la región, para tener idea de cuáles son los procesos que esta gente por los que esta gente ha pasado. No la generación que tú vas a conocer, sino sus antecesores, sus antepasados. Hay traumas que permanecen a pesar de que las generaciones mueren, por ejemplo. Hay cosas que la gente no ha vivido, pero no puede olvidar porque es un recuerdo que fue heredado de los bisabuelos. Entonces, todas estas cosas tienes que tenerlas claras. 1, historia. 2, lo contemporáneo. Hay que documentarse con los periódicos, hay que saber lo que ha estado ocurriendo, hay que tener idea de cuáles son los procesos noticiosos del lugar al que estás yendo. 3, una vez que ya tienes todo eso, necesitas conversar con las personas, construir relaciones de confianza con tus entrevistados para que te cuenten las historias, para que te expliquen, para que te den el contexto, te den las escenas, te ayuden a desarrollar tu historia. La relación de confianza es súper importante. Lo siguiente sería que cuando estás en el lugar tengas los oídos y los ojos súper atentos a todo lo que está ocurriendo. Que tomes fotografías y que hagas muchísimas notas sobre lo que ves, lo que escuchas, lo que hueles, sobre lo que dicen los voceadores en los mercados, sobre lo que gritan los niños, las rondas de los niños que están jugando. Anótalo todo así, aunque te parezca que sea ridículo, pero hay que anotarlo, todo lo que puedas anotar, anotarlo. Lo siguiente es siempre dejar al final del día un momento para pensar en lo que has visto, en lo que has encontrado, y ahí empezar a trabajar tus ideas. Que en el rato en que empiezas a escribir, esto de aquí quizás no te sirva, pero para la reportería sí te puede ayudar a encontrar las grietas que hay en el proceso, a cubrir lo que te está haciendo falta, a recordarte que mañana no te olvides de. Básicamente eso sería la reportería. Luego viene el proceso de escritura, que me imagino que en otras sesiones ya lo habrán discutido bastante. O sea, el rato en el que tú llegas a tu casa, digamos que ya hiciste todo y que ya no te falta nada, que nunca es cierto, siempre nos va a faltar algo y nos vamos a dar cuenta cuando ya estemos embarcados en el proyecto. Empiezas el peor de los trabajos, a desgrabar, vas desgrabando y vas alternando desgrabando y poniendo tus apuntes también en el mismo documento. Y esa es la parte más cansada, es la parte más aburrida, pero es una parte que es fundamental. Ya. Y una vez que tienes todo esto, empiezas a leer y empiezas a construir tu historia. A veces tenemos la estructura bastante clara después de hacer la reportería. En otras veces no tenemos muy claro cómo vamos a comenzar, ni cómo vamos a terminar, ni qué es lo que va a haber en la mitad. Entonces, en el caso en el que no tienes mucha idea de lo que quieres hacer, lo que yo recomiendo es, lo que yo hago, es que imprimo todo, muy poco ecológicamente, y empiezo a hacer anotaciones de lo que me llama la atención ya en el papel. No soy nativa digital, así que mi cabeza funciona de otra manera. Necesito el papel. En el papel empiezo a darme cuenta de las cosas que son súper importantes y ahí voy reduciendo las escenas,
reduciendo los diálogos, voy escogiendo las cosas, haciendo una primera edición de lo que voy a hacer. Y con ese material que he escogido, empiezo a hacer una primera versión de mi texto. La primera versión siempre es una versión deficiente, que no le queremos mostrar a nadie, pero a partir de esa primera versión, cuando ya tienes una entrada, tienes una estructura, tienes un final, empiezas ya la parte divertida, que es la parte de editar, escribir, reorganizar, jugar con las figuras, darte cuenta de que una mejor manera de comenzar el texto no era esta, sino que era esta de acá, darte cuenta de que estás repitiendo escenas, o sea, que hay escenas que son demasiado similares y que al final la idea de esa escena de una escena es la misma idea que estás describiendo en la otra. Entonces ahí you kill your darlings, o sea, acabas con una de ellas y empiezas a darle potencia al texto. Básicamente esa sería como mi línea de trabajo. ¿Qué más hago? Me gusta mucho dibujar la estructura en una pizarra que tengo, y también, y eso ya lo hago cuando tengo la primera versión. Entonces pongo la estructura y luego mirándola a veces encuentro las fórmulas con las cuales voy a reorganizar el texto. Muy bien, Sabrina, muchas gracias por este resumen de consejos. ¿Nos escuchas, Sabrina? Sí, te escucho. Fantástico. Entonces vamos ahora sí a la última parte de preguntas, comentarios también. Vamos con Evandro, por favor. Oi, Sabrina, tudo bem? Fala Tudo em bem, português Evandro? com você. Joia, muito legal te conhecer. Obrigado. Me voy acá con 3 preguntas muy rápidas. Primera, lo que tiene en su mochila, lo que carga cuando viajas. Segundo, es que yo cuando viajo, yo tengo algo conmigo de mis amigos preguntan, ¿tú quedaste en un hotel? Yo no, me quedé en una casa y en un barrio porque quiero vivir como las personas. Tú cuando te vas, ¿qué prefieres quedar en hoteles, casas? Los periódicos pagan por casas, cuartos o hoteles, y tú peleas con ellos diciendo, no, ni carajos, me voy a quedar en un hotel, me voy a quedar en una casa o algo más cerca del pueblo. Tercer, el viaje es muy bonito y todo, y gracias al viaje decidí ser periodista cuando me fui a México. Pero otra cosa es muy importante, a veces cuando decimos de periodismo de viaje, solamente decimos, me voy a Indonesia, me voy a África, me voy a otros lugares, y tú vivió en mi país y sabes cuán grande es y cuántas cosas tiene que descubrir. Y nuestros países también, mismo que, perdón a todos, mi país es más grande, pero los tuyos son chiquitos, pero hay muchas cosas que conocer. ¿Cuál es la importancia del turismo interno también en la crónica viajera? Gracias. A ver. Abrazo. Sí. Abrazo. La primera, ya lo dije antes, lo que nos falta son bastantes cuadernos y lápices y bolígrafos, una grabadora y una cámara. Últimamente la grabadora y la cámara son el teléfono, porque no me puedo olvidar del cargador. Segundo, hay lugares donde no hay hoteles. Entonces tienes que dormir sí o sí en la casa de alguna persona, o hay en muchos lugares hay redes de hostelerías comunitarias donde tú duermes en la casa de una persona, pero se paga el servicio de hotel y demás. Yo realmente prefiero estar en un hotel porque necesito un momento de silencio y soledad, y eso no lo tienes en una casa. Entonces te pasas todo el día metido en la casa de una persona y entras a su cuarto y almuerzas y cenas, o te invitan al desayuno, o estás todo el día metido ahí, pero yo sí necesito un espacio en el que estoy totalmente sola y total silencio para poder pensar sobre lo que yo he visto durante el día, y entonces yo sí prefiero estar alejada durante la noche. Y lo último, sí, Brasil es enorme, tú tienes la ventaja de que es un país continente, entonces te vas
qué sé yo, Florianópolis y es otra civilización. Y ahí, eso es una cosa que hay que explorar. Mira, muchas personas piensan, como me estabas diciendo, que sí, que hacer un periodismo de viajes, que te tienes que ir a Indonesia o a África, pero puedes hacer periodismo de viaje cerca de tu casa. El tema es aprender a mirar de una forma en la que lo que ahora te parezca cotidiano te sorprenda. O sea, ¿entiendes? Que hacer un ejercicio de ponerte en los zapatos de otro, imaginarte que eres alguien nuevo, extranjero, y mirar y maravillarte con lo que estás viendo. Entonces, a partir de ahí puedes encontrar historias, pautas, cosas que contar. Yo no vivo en el país en el que nací desde hace muchos años. Y cuando he vuelto, como vengo con ojos de extranjera realmente, o sea, ya no pertenezco completamente allá y tampoco pertenezco al lugar donde vivo, o sea, soy de muchos lados y de ninguno, pero cuando he vuelto a Ecuador, me he encontrado una cantidad absurda de temas que quizás yo no veía cuando estaba viviendo ahí, porque nunca hice el ejercicio de pensar en algo que me pudiera sorprender del paisaje, del escenario que yo conocía. Pero ahora es mucho más fácil para mí hacerlo porque hay una distancia. Entonces, cuando yo vivo en los lugares hasta 4 años. Ya cuando vas por el tercer año, ya hay muchas cosas que has incorporado y que ya no te sorprenden. Y ese es el momento en que yo empiezo a hacer uso de esto, de ponerse en los zapatos del otro y empezar a pensar qué es lo que no es cotidiano en este país si lo comparo con otro país, qué historia puede explicarme este proceso dentro de esta comunidad. Entonces es un ejercicio de pensamiento, es simplemente dejar de ser perezosos y darle a la imaginación y encontrar sorpresas donde no vemos nada, que es fácil. En tu caso es sumamente fácil irte a otro estado y es otro país y es otro acento. Yo hice mi maestría en la Universidad de Brasilia y ahí como llegaba gente de todos lados de Brasil, para mí era súper interesante ver todas las diferencias lingüísticas que hay y las diferencias gastronómicas, los que comían unas cosas, no comían otras cosas. Entonces es un país sumamente diverso y sumamente grande, pero incluso en países chiquititos como el mío, como Ecuador, la diversidad que existe puede existir a 45 minutos de distancia. Si alguien, por ejemplo, está en Quito y va hacia el norte del Ecuador, primero se encuentra con una zona que parece Antofagasta y luego te encuentras con una zona súper verde llena de montañas que parecen cubiertas por colchas de retazo. Son súper diferentes, las comidas son diferentes, los procesos son diferentes, las historias son diferentes, el aire en unos lugares es muy seco en la mitad del camino y en el otro es sumamente húmedo. O sea, todo puede cambiar muy rápido en algunos países pequeños. Entonces eso, o sea, lo que hay que hacer es empezar a hacer el ejercicio de no ser yo, sino sentirme como si soy un extraterrestre que acaba de aterrizar aquí y qué es lo que te puede sorprender. Intentar hacer el papel de otra persona. Valeu. De nada, meu caro. Genial. Nos quedan preguntas de Carla Crespo, después Flor González, Nicole, Ana Frías, y vamos a intentar llegar con Micaela también. Nos quedan aproximadamente 20 minutos o poco menos de 20 minutos, ¿ok? Entonces, Carla. Hola Sabrina. Hola, Yo Carla. soy tu paisana, también soy ecuatoriana y vivo en Cuenca. Mi pregunta es, ¿cómo haces para vivir ligero, no? Eres una especie de nómada y yo me imagino que vivir 4 años en un país es como que ya
tener todo, ¿no? Y luego comenzar de nuevo, comenzar desde cero en otro país. ¿Cómo lo haces, ¿no? Ese proceso de vivir ligero. Más ahora que tienes un hijo y que implica tantos cambios moverse a otro país. Sí, Esto. a ver, primero que nada, todo el mundo vaya a visitarla a Carla, porque Cuenca es la ciudad más bonita que hay en Ecuador. Serán bienvenidos todos. Sí, mira, para mi hijo es mucho más difícil, o sea, esta vez va a ser mucho más difícil cuando nos mudemos porque ya tiene 7 años, entonces ya tiene amigos, ya tiene una rutina y adora su colegio. Cuando salimos de Portugal era un bebé. En Brasil la nostalgia le duró una semana y luego ya se olvidó. Ahora va a ser más difícil, pero por el caso específico de mi hijo es siempre una conversación constante sobre la naturaleza del trabajo de sus papás y que las cosas no son permanentes y siempre enfocarnos en la gran oportunidad que está teniendo de conocer muchos lugares diferentes y crecer en muchos lugares distintos y poder tener más amigos de los que ya tiene. Ya para mí no ha sido tan difícil porque yo soy hija de un exiliado cubano, que salió en la primera generación después de la revolución y que siempre en esa primera generación estaban convencidos de que iban a volver y que educaron a sus hijos con esa convicción. O sea, yo de chiquita me habían hecho un lavado de cerebro tremendo de que yo no pertenecía a Guayaquil, donde nací, sino que yo pertenecía a Cuba, donde íbamos a regresar el día que cayeran los Castro. Entonces, yo crecí desarraigada y cuando quise arraigarme ya era como difícil. Entonces, me mudé de Guayaquil a Quito, mis amigas estaban aterrorizadas, cómo me atrevía a dar un cambio tan radical, o sea, mudarme de una ciudad a otra dentro de Ecuador les parecía muy radical. Y para mí era normal, o sea, no sentía que nada me ataba a Guayaquil de una forma en la que no podía vivir sin vivir en la ciudad. Entonces, mudarme a Quito fue normal. Mi plan era irme a hacer una maestría a Estados Unidos. En la mitad del camino, claro, uno hace sus planes, pero las cosas cambian. Entonces me enamoré de un brasileño y nos casamos, nos fuimos a vivir a Portugal. Me adapté a Portugal al segundo día y viví muy feliz en Portugal. Luego fuimos a vivir a Brasil, viví muy feliz en Brasil y en Nicaragua, a pesar de la tristeza que nos ha tocado de sentir el dolor de la tragedia que ocurrió acá, también hemos sido felices en el lugar, hemos tenido una buena vida. O sea, él y yo somos así, somos desarraigados y no nos importa si nos dicen que mañana tenemos que irnos a Taiwán, como una vez nos íbamos a ir a Taiwán y al final nos mandaron a Brasil. Seríamos felices de la vida de vivir en Taiwán o donde sea. O sea, a los dos nos gusta esta experiencia de vivir en otro lugar. Quizás hay gente que no puede con esto, que se les hace muy pesado, que necesitan mucho sus redes familiares. Yo lo entiendo, pero yo fui criada de otra manera. Entonces, esto de vivir en distintos lugares y volver a comenzar a mí me encanta. Lo único que no me gusta es la hora de hacer la mudanza, pero luego me encanta el proceso, me encanta llegar a un lugar y ser ignorante completa de lo que está pasando y empezar a leer y empezar a buscar historias, e empezar a conocer gente. O sea, es algo que realmente me hace muy feliz. Me gusta esto de cambiar. Me parece que podría vivir en cualquier lugar del mundo. Y lo único que pienso es que el día que se nos acabe esta vida, ¿cómo va a ser mi vida instalada en un lugar como para siempre? No sé si lo vamos a lograr, pero por ahora yo estoy súper contenta con esto. O sea,
hay gente que no me entiende y les parezco súper rara, pero para mí esto de vivir en constante viaje es lo mejor que me pudo pasar. Muchas gracias, Sabrina, por esta reflexión. Flor González. Sí, gracias, Sabrina. Mi pregunta va porque muchas veces cuando quiero hacer crónica, no sé si el error está o el conflicto está en que muchas veces busco el tema y no la historia. ¿Cómo hacer para tratar de buscar historias en vez de temas, o si tú le ves algún conflicto en esto? Sí, mira, tu tema es tu idea, pero la idea tiene que ser encarnada. Ya, una idea, un tema es una cosa muy teórica, pero cuando le das carne, sangre, huesos, es algo que el lector realmente puede sentir. Entonces tienes que intentar divorciarte del tema, divorciarte de la idea y buscar las historias que lo encarnen. A ver, por ejemplo, alguna vez quise escribir sobre la arrogancia. Terminé haciendo un perfil de Cristiano Ronaldo y descubriendo que según sus profesores no era arrogante. Y al final terminó siendo una reflexión sobre una diferencia cultural, porque Cristiano Ronaldo es como todos los portugueses, que dicen lo que se les ocurre sin ningún filtro y son muy vehementes en sus convicciones. Y si piensan que es el mejor panadero del barrio, te va a decir que no hay nadie que haga ningún pan mejor que él en todo Lisboa. Y esa es su verdad y su forma de ser, no tienen ningún tipo de control ni falta de modestia. Entonces, tenía una idea, y la idea se encarna en un personaje. Si empiezas a escribir también quería hacer un texto sobre la memoria, sobre la fragilidad de la memoria, e hice un perfil de una persona, hola, de una persona en Nicaragua que descubrió una ciudad enterrada, una ciudad perdida, olvidada por la historia, que ya parecía una leyenda y no un lugar que de verdad hubiera existido, que luego por un asunto político fue enterrado, o sea, su memoria fue desaparecida. Entonces la fragilidad de la memoria es la idea con la que quería trabajar, porque me parece que había mucho de eso aquí, mucha gente olvidada, mucha gente que había sido borrada por no coincidir con el discurso del régimen, pero necesita siempre alguien que lo encarne. En este caso fue para mí Carlos Tunnerman, que es el descubridor entre muchas otras cosas, descubrió León Viejo. Entonces, tienes que hacer ese esfuerzo, o sea, no atarte ni casarte con un tema, porque al final el tema se te va a hacer enorme, no vas a llegar a ningún lado. Lo que tienes es que concentrarte, pensar muy bien. Yo recomiendo mucho tener un amigo que lee, un amigo que sea buen lector, o un amigo que tenga alma de editor, para conversar sobre los temas sobre los que quieres escribir. Porque muchas veces solamente tener a alguien que te escuche mientras tú vas diciendo lo que quieres hacer, tus propias ideas se van ordenando y al final tú mismo vas delimitando mejor el texto o el tema que estás buscando. No sé si me hice entender, Florencia. Vamos a intentar ir con Nicole y con Ana Frías, entonces les pido si pueden ser breves con las preguntas. Y la respuesta también será breve. Y la respuesta para cerrar en tiempo. Entonces, Nicole. Sí, Sabrina, primero muchas gracias por todo, es hermosa esta sesión. Y te quería preguntar si ves viable en este contexto en donde no se puede viajar y probablemente no vamos a poder viajar por un ratito, si ves viable escribir crónicas de lugares lejanos en los que pudiste haber estado o no. Si se puede, aunque sea quizás para una crónica primeriza, digamos, de viaje, si se puede reemplazar recursos del cara a cara
de otra manera, visitando los lugares por Google Maps y todo eso? ¿Y qué consejo darías? Ya, mira, en este momento que estamos encerrados, yo no me opongo para nada a usar Google Maps y a usar Zoom para hacer las entrevistas y el FaceTime, lo que haya que hacer. Pero sí, yo no me atrevería a escribir sobre un lugar en el que nunca he estado. Yo, si fuera mi caso, digamos, voy a hacer un texto sobre las librerías del Chiado en Lisboa. Yo conozco bien el lugar y conozco algunos libreros, entonces lo que haría sería hacer una llamada por WhatsApp que me muestre cómo está el lugar, mirar por Google Maps, leer los diarios, hablar con mucha gente y contar la historia, pero no podría hacer eso con Taiwán, donde nunca he estado. No me atrevería. En este rato realmente tenemos que usar los recursos que tenemos a la mano, porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así. Hay quienes piensan que esto nos va a durar, una crisis que nos va a durar como 2 años. Entonces no podemos dejar de escribir ni de contar, y tendremos que contar las nuevas realidades, las realidades de las ciudades desde adentro. O sea, inclusive esa puede ser una crónica que se haga que puedes hacer sobre un lugar en el que nunca has estado. O sea, contar, digamos, nunca has estado en Hamburgo, por decir un lugar, y contar cómo es la vida a puertas cerradas en Hamburgo, cómo reconstruir el tiempo, no, Hamburgo no, porque Alemania no tuvo ese problema, pero digamos en España, en un lugar en España donde hayan estado con un confinamiento sumamente serio, o hacer una historia sobre el confinamiento de Lima, que fue uno de los más duros que ha visto América Latina. O sea, y nunca has estado en Lima, pero hacerlo solo a puerta cerrada, hacerlo con la gente que ha estado en su casa y que te cuenten, contar la vida de una comunidad que no ha podido estar viviendo en comunidad. Eso puede ser. Nunca estuviste ahí, pero vas a hablar con las personas, vas a hacer todas las preguntas necesarias para entender cómo esa restricción fue difícil, qué se perdió, qué se ganó. O sea, en este caso, siendo un tema que sea estrictamente sobre estar confinado en tal lugar, estar confinado en un paraíso turístico, por ejemplo, estar confinado en Roma o una cosa así, un lugar donde haya muchos turistas, esa es una buena historia y no necesitas haber estado ahí porque solamente vas a hablar de una experiencia a puerta cerrada. Muchas gracias, Sabrina. Y vamos con Ana Frías. Acá estoy. Para cerrar. Hola, aquí estoy. Yo estuve en Hamburgo, así que ¿quién quiere una pregunta? Yo viví allá, me encanta. ¡Ay, qué bien! Bueno, tenía 2. La primera creo que la contestaste un poco, pero igual me atrevo a hacerla nuevamente. ¿Cómo funciona para ti el asunto del desapego y a la vez cómo la visión de tantos lugares ha modificado tu escritura, no solamente en forma, sino en fondo? Quizás esas distancias, por ejemplo, con lo que comentabas con Cristiano Ronaldo y culturalmente lo que eso cambió al momento de armar ese perfil. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Ya, sobre el desarraigo, fui criada así. O sea, no me parecía absurda la idea de pertenecer a un lugar en el que nunca había estado. O sea, siempre ha habido así como hay que llegar a un lugar desconocido y voy a ser feliz ahí porque pertenezco. Es una idea rarísima, pero cuando era niña era lo que creía y algo de eso quedó. Entonces no tengo problemas con el desarraigo. Sí tengo amigas que han tenido que hacer muchas sesiones con psicólogas o psiquiatras porque no han podido aguantar la vida esta de estar de un lado para el otro. Personas que trabajan en organismos internacionales o empresas internacionales que de pronto te mandan a otro país y esa nunca ha sido tu ambición. Entonces sí es un gran golpe cuando sientes que no puedes vivir lejos de los tuyos. Eso es terrible y es devastador para muchas personas. Ahora, ¿vivir en varios lugares afectó mi escritura? Sí, porque me convirtió en una persona mucho más empática, una persona mucho más
curiosa, digamos que la empatía, la curiosidad y esta inestabilidad le terminaron dando más profundidad a mi escritura. O puede ser también que me hice más vieja y entonces las cosas mejoran con el tiempo por la práctica. Pero digamos que sí, vivir en diferentes culturas sí me hace como más fácil esto de aceptar mi ignorancia, aceptar que no lo sé nada y que ninguna pregunta es tonta, no tengo que aparentar que lo sé todo y puedo siempre ser aquella que viene con una pregunta que todo el mundo le parece obvio, pero que a mí no, y que a mí sí me va a ayudar a entender algo. Gracias. Muchas gracias, Sabrina. Bueno, pues hemos llegado ya al final de esta sesión. Vamos a tomarnos una foto de registro, como siempre hacemos. Okay. Entonces, son sus segundos para que se peinen, para que se pongan agüita. Nadie se ha peinado durante la cuarentena. Sí, bueno, yo nunca me peino. A mí ya me cortaron el cabello 2 veces, mi novia. La primera vez aquí me dejó un hueco, pero ya se tapó. Sí. Yo también estaba haciendo de peluquera, así que también la primera vez le dejé un hueco. Qué bueno que estamos en cuarentena porque nadie lo vio. Muy bien, bueno, entonces vamos a tomar la foto. Carmen, Victoria, si quieres aparecer, Adrianísima, si quieren aparecer, este es el momento. Si no, no pasa nada. Entonces, sonrían, saluden, 1, 2, 3. Y una más. Entonces, vamos con los que quedaron en la segunda. David Bolaños, Josefa, si quieren aparecer, también este es su momento. Laura, 1, 2, sonrían, 1, 2, 3. Eso, alcanzó a salir Josefa en el último segundo, prendió Perfecto. su cámara. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sabrina. Espero que te haya resultado interesante esta conversación con... No, muchas gracias. Me encantó la conversación, me encantó el grupo, muy buenas preguntas. Han sido unas 2 horas que se pasaron como 5 minutos y cualquier cosa que necesiten me escriben ahí al Twitter, un mensaje directo y estamos en contacto. Pues muchísimas gracias, Sabrina. Ojalá que se pueda repetir esta experiencia más adelante con otras generaciones. Y por favor, un aplauso para Sabrina. Gracias. Muy bien. Bueno, chicos, chicas, pues seguimos conversando en los grupos de WhatsApp. Me dio muchísimo gusto ver, también me dio mucha nostalgia ver a las personas de la tercera generación. Entonces, pues gracias por acompañarnos y disfruten su fin de semana. Bonito sábado. Gracias, saludos. Gracias. 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 Bye. Chao. Adiós.